Bienvenido a un nuevo video y hoy te traigo un libro súper fabuloso. Se llama La magia de pensar en grande. Decidí hacer este video porque es uno de los libros que yo más recomiendo cuando la gente me pregunta que cuál es el libro, qué libros podrían a ellos cambiarles completamente la vida. Y este es uno de estos. Así que aquí mis mapas mentales, se los muestro. Todos los mapas mentales. Así que empecemos con este grandioso y magnífico libro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Capítulo número 1. Crea que puede tener éxito y lo tendrá. Y aquí el autor nos indica que el éxito es triunfo en la vida y que todas las personas que piensan en positivo para la mente representa un yo puedo. De aquí es donde nace la importancia de empezar a pensar en positivo. Cuando cree que puede hacerlo, el cómo aparecerá. Nos dice el autor que cuando nosotros creamos lo que queremos en la vida y además creemos que eso va a tener éxito, la mente inmediatamente guarda la imagen y las personas que están alrededor de nosotros van a empezar a sentir esa confianza que evidentemente tú vas a cumplir el sueño que vas a hacer. Ahora bien, nos dice que cuando la gente piensa en manera negativa o piensa en el fracaso o simplemente duda de lo que él está pensando en ese pensamiento positivo, lo que va a suceder es que su mente va a generar razones negativas. La mente va a traer dudas y va a traer razones para el fracaso, para apoyar el fracaso. Nos dice que una persona es grande en proporción a sus pensamientos. Usted tiene que creer que va a tener éxito y este vendrá a usted, definitivamente lo tendrá. Nos hace una reflexión súper chévere porque nos dice que la mente trabaja para dos personas, para dos jefes. Y se llama el Señor Triunfo y el Señor Fracaso. Y nos dice que en la medida en que tú le des alimento al uno y al otro, estos van a crecer, en esa medida van a crecer. Por lo tanto, el autor en este capítulo nos invita a que siempre alimentemos al Señor Triunfo, que siempre estemos pensando en positivo y que además siempre estemos impregnando en nuestra mente razones para que el Señor Triunfo crezca y de esta manera cuando tú vayas a tener alguna duda o alguna idea o algún pensamiento tanto positivo como negativo, simplemente el Señor Triunfo va a estar ahí para opacar cualquier duda o pensamiento negativo o resentimiento o rechazo que tú tengas con respecto de una idea magnífica que se te ha ocurrido. Ahora bien, el autor nos da en este capítulo 3 ideas supremamente importantes para que las empecemos a aplicar y de esta manera desarrollar creencias supremamente poderosas. La primera de ellas es: piense siempre en el éxito, nunca piense en el fracaso. Elimine por completo de su mente, de su vocabulario, la palabra fracaso, duda o rechazo. Siempre piense en éxito y de esta manera empezará a crear una creencia de ganador. El número 2, recuerde siempre que usted es mejor de lo que cree. Recuerde siempre que usted es mejor de lo que cree. Y el número 3, siempre crea en grande. Siempre crea en grande. Desde el primer capítulo el autor nos deja varias tareas. Una de ellas es anotar en papeles pequeños para que guardes en tu billetera o simplemente los tengas como recordatorios en tu celular de creencias o de afirmaciones positivas para construir y agrandar el Señor Triunfo dentro de nuestro cerebro y así cada vez tener más pensamientos de ganadores. En el capítulo número 2, cúrese usted mismo de la enfermedad del fracaso. Cúrese de la enfermedad de la excusitis. Que las excusas son la enfermedad más grande que puede haber y es el asesino del éxito. Por ende, es el compañero infalible del fracaso. Nos pone un ejemplo de dos personas, una que aparentemente es muy afortunada y una persona que siempre se queja de todo. Ahora nos dice, aparentemente las personas afortunadas tienen mucha más suerte que la persona que siempre se queja, pero él nos dice que la razón de esto, lo que va a llamar esa fortuna, esa suerte, es que las personas afortunadas nunca ponen excusas.
Mientras tanto, las personas que siempre se quejan ponen de excusa que no tienen tiempo, ponen de excusa que no tienen dinero, ponen de excusa que no son lo suficientemente inteligentes, ponen de excusa sus hijos, sus abuelos, sus hermanos, ponen múltiples excusas para no cumplir sus objetivos. Y esto hace que se cree un ambiente de supuesta suerte. Y el autor en este capítulo nos va a mostrar el proceso de cómo arraigar una excusa en tu subconsciente para que no puedas avanzar. Entonces evita seguir este procedimiento. El paso número 1 para tener esa excusa, que la persona se apega a algo para tapar la apariencia de que no puede o que es imposible lograrlo. Así entonces se van a empezar a escudar en pequeñas cosas. Por ejemplo, no tengo dinero, no tengo plata, no tengo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esto, el paso número 2, una vez elegida la excusa, va a empezar a llenarse de razones para justificarse a él mismo y para justificarle a los demás el por qué esa excusa es completamente válida. Y el tercer paso para arraigar una excusa como creencia es repetirla constantemente. También en este capítulo el autor nos va a mostrar las formas en las que aparece la enfermedad del fracaso o la excusita. Así, la primera nos dice que es la excusa de la salud, bien sea porque tienes mucha o porque no tienes salud. Y acá él cita dentro del libro el libro de Cómo vivir 365 días en un año. Y él acá nos cuenta cómo es impresionante que 3 de cada 4 pacientes llaman a la enfermedad o simplemente con sus pensamientos hacen que la enfermedad sea mucho más grave. La excusa número 2 más común es la falta de inteligencia. Y esta es una creencia que según estadísticas la tienen más o menos el 95% de la población mundial. Y es: no soy lo suficientemente listo, o no soy lo suficiente inteligente, o no tengo el suficiente estudio para lograr X o Y cosa. Y la tercera es la edad. El autor nos indica cómo esta creencia limitante es otra de las grandes excusas que se suman a la enfermedad del fracaso. O 1, porque está muy joven, o 2, porque está muy avanzado de edad. El 1 porque no tiene suficiente energía y el otro porque no tiene la suficiente experiencia. No es nada más que una excusa. También nos explica que hay 2 medios para tener muchísima más suerte. Y la primera de ellas es definitivamente planificar. El éxito no llega solo y por ende tienes que soñar, hacer un plan de acción y además accionar. Él nos dice como segunda medida que no pongas los pensamientos a jugar a ultranza, que simplemente concéntrate y enfócate en que solamente los pensamientos no crean los resultados. Tienes que pensar y actuar. Así que si no estás dispuesto a actuar, no emprendas pensamientos a ultranza. El capítulo 3. Construya confianza y destruya el miedo. Nos dice que el temor es psicológico y que es definitivamente una fuerza muy poderosa. Priva a las personas de tener la vida que desean. Y nos dice que la confianza se desarrolla día a día, que es un proceso. Así como fue un proceso tener miedo, de un momento a otro no tuviste miedo, sino que ha venido siendo un proceso constante que tal vez tú no te hayas dado cuenta. De la misma manera vamos a construir la confianza, nos dice el autor. Día a día se construye la confianza y nos dice que es muy fácil hacerlo, que hay 2 caminos. Cuando tú tienes miedo tienes 2 caminos. 1, accionar inmediatamente y 2, aplazar esa acción. Nos dice que si tú tienes la valentía para inmediatamente hacer la acción, el miedo poco a poco se empieza a disipar y la confianza poco a poco se empieza a construir, pero que si tú sigues aplazando la acción causante de ese miedo, engrandecerás más el miedo y perderás aún más la confianza. De igual manera, nos da 3 tips supremamente importantes e interesantes para construir la confianza y destruir el miedo. El primero de ellos es hacerse consciente del miedo. Tener claro cuáles son los miedos e identificarlos en el momento que aparezcan. La segunda cosa que podemos hacer es preguntarnos qué podemos hacer, qué acción podemos llevar a cabo para erradicar ese miedo. Y la tercera es ser decididos y actuar.
actuar para que el miedo se empiece a disipar y la confianza llegue. El autor en este capítulo también iguala en forma de analogía al cerebro con un cajero automático o un banco. Cuando tú vas al cajero automático simplemente quieres retirar dinero y este te lo da. Él nos dice que eso mismo va a suceder con el cerebro. Si tú tienes pensamientos negativos, pensamientos de miedo, pensamientos de no poder llegar a hacer las cosas, cuando llega una idea o una meta a ti, inmediatamente tu cajero del cerebro te va a dar las razones claras y específicas para que dudes más, para que tengas más miedo. Pero si tú introduces dentro de tu cajero mental pensamientos positivos, pensamientos de ganador, pensamientos que enriquezcan por completo este cajero cerebral, cuando tú requieras alguna voz interior o cuando tengas una meta o una idea, simplemente el cajero mental lo que te va a dar son razones para que triunfes, y de esta manera empiezas a destruir el miedo y sigues construyendo la confianza. Asimismo, el autor nos da 5 tips para erradicar por completo el miedo. El primero de ellos es siéntese adelante. El segundo, establezca contacto con los ojos. El tercero, caminar 25% más rápido que la gente promedio cuando vas en la calle o cuando estás alrededor de personas. El cuarto es hable en un tono mucho más alto y el quinto, sonría siempre. El capítulo 4 nos enseña a cómo pensar en grande y el autor nos invita, conócete a ti mismo. Cuando te conoces a ti mismo puedes empezar a introducir pensamientos en tu mente a favor de lo que tú quieres construir, a favor de lo que tú quieres tener. Y nos da un tip supremamente importante. Nos dice, siempre tengan imágenes en su mente empoderadoras. Cada vez que llegue una imagen o una sensación contraria a la que tú quieras tener, trae a tu mente esa imagen que te empodere, esa historia del líder que te empodere inmediatamente. También nos da 3 medidas para desarrollar la mente de un ganador. La primera de ellas es, use palabras de felicidad y positivas. La segunda es, use palabras de felicidad y positivo hacia los demás. Y la tercera es usar planes y frases en pro de mostrar tus planes y tus metas a las demás personas. Esto va a ayudar muchísimo a que, como lo decía en el primer capítulo, se llene todo de confianza y las personas sientan lo que tú transmites. En este capítulo también nos enseña 5 medios que hay para pensar en grande. Use vocabulario de los grandes pensadores. Siempre tenga una visión clara. Tenga una visión de grandeza de su tarea. Antes de cualquier cosa, piense si realmente es importante pensar en esto. Vamos ahora con el capítulo 5. ¿Cómo pensar y soñar creativamente? Nos dice que lo primero es encontrar nuevos medios para ser más creativo. Estos medios los puedes encontrar cuando pienses en qué sería o cuál sería la mejor forma para llevar esa idea a cabo. También nos dice que cuando usted cree que eso que está pensando se va a hacer realidad, la mente va a encontrar todos los medios necesarios para que eso se lleve a la realidad. Acá lo importante es no dudar. ¿Cómo romper ese pensamiento tradicional? Nos da 3 tips. Primero, reciba nuevas ideas. Segundo, rompa la rutina por completo. Esa rutina en la que ha estado acostumbrado, es decir, vuélvase un ser humano experimental. Y la tercera, sea progresivo. Siempre avance. La capacidad es un estado mental. Y por último, pregunte y escuche más, hable menos. En el capítulo número 6 nos dice, usted es lo que piensa constantemente. Primero, usted piense que merece respeto y eso mismo va a proyectar. Las demás personas lo van a empezar a respetar. Y este respeto a sí mismo nos dice, lo tiene que llevar por medio de acciones, no es solamente sentirlo. Así que entre más se respete a usted mismo, más lo van a respetar las otras personas. Y básicamente nos asemeja con un producto. Nos dice, vístase de una manera elegante y de una manera donde usted se sienta cómodo. Además, ponga su propio estilo y marca, pero sienta que es un producto entre mejor empacado, mejor se vende. Y por ende, mejor va a tener
confianza de los demás. Piense que su trabajo es muy importante, que el modo en el que pensamos acerca de nosotros es el modo en que los demás van a pensar acerca de nosotros. Como último de este capítulo nos dice, converse con usted mismo todo el tiempo y procure que esta conversación que usted tiene con usted mismo sea siempre vigorizante, sea siempre empoderadora, siempre dándole razones al Señor Triunfo para que ese banco mental de pensamientos sean siempre en positivos y ganadores. En el capítulo 7, que el medio ambiente usted debe procurar que sea de primera clase. Y acá nos invita a sabernos relacionar con las personas. Nos dice en este capítulo que hay 3 tipos de personas. Las de 100%, las del 50% y otras del 0%. Estas personas del 100% son las que restan energía, son las personas que siempre se están quejando, que siempre están criticando, que siempre están hablando mal del otro y cuando usted se comunica con ellas siempre están hablando de cosas negativas. El segundo grupo van a ser las personas del 50%. A veces hablan de cosas empoderantes y a veces hablan como las personas del 100%. Y vamos a tener un grupo selecto que es el 0%. Y este 0% nunca se queja, nunca pone excusas y nunca tiene pensamientos negativos. Siempre está hablando en positivo y prospectando su mejor confianza. El autor nos dice que nosotros construimos ese medio ambiente de primera clase. Así que procure que sus amigos y las personas que lo rodean sean de este 0% donde no se excusan y donde siempre están hablando en positivo y empoderantes. En el capítulo 8 nos va a decir que haga de sus actitudes sus aliados. Y aquí el autor nos dice algo que nos llama a nosotros muchísimo la atención. Nos dice, no hay necesidad de saber leer mentes. Con el simple hecho que analices los actos de las personas, ya tienes una información mucho más importante que inclusive leer las mentes. Y nos menciona 3 actitudes aliadas, así. La primera, siempre es decir que soy un ser activado. Esto lo que va a traer como consecuencia es que tengamos muchísimo más entusiasmo a la hora de hacer las cosas. La segunda es pensar y decirnos a nosotros mismos, soy importante. Y la tercera es saber que el servicio es primero antes que ganar dinero. Es más importante servir a tu propósito de vida porque el dinero llega en la medida de la prestación excelente de tu servicio a favor de tu propósito. Muy bien, y en el capítulo 9, piense con rectitud de la gente. Y en este capítulo nos da 10 tips súper importantes donde él cita al senador Johnson de Estados Unidos, hombre muy reconocido por sus excelentes relaciones con las personas. Como primer punto nos dice, recordar nombres. La segunda, haga que la persona se sienta cómoda. La tercera, tenga una actitud de relajación. La cuarta, no sea egoísta. Quinta, haga que la gente sienta que cuando habla con usted les aporta valor a sus vidas. La sexta, trate de ser mejor persona día a día. La séptima, remedie todos los problemas con plena sinceridad. La octava, agrade a la gente siendo usted mismo. La novena, tenga empatía y compasión por las demás personas. Y la décima, tenga fortaleza espiritual diaria, genuinamente. En el capítulo 10, consiga el hábito de la acción. Y acá nos enseña que las personas que tienen más suerte, que son triunfadores, son activacionistas. Y las personas mediocres, las del promedio, las que sufren de la enfermedad del fracaso, las que siempre se están excusando y quejando, son personas pasivacionistas. No tienen el hábito de la acción. Así que empiece a cambiar su vocabulario por un vocabulario mucho más activo. Diga de ahora en adelante, cuando tenga algo que hacer, lo voy a hacer en este mismo instante, lo voy a hacer ahora. Pero jamás vuelva a decir, más tarde, 5 minuticos más o mañana lo hago, tengo todo el tiempo para hacerlo. No,
Vuélvase activacionista y las cosas empezarán a fluir de una manera diferente. Acá nos dice que solamente con el pensamiento no es posible que tengas los resultados que quieras. Tienes que pensar y actuar, no solamente pensar.